Y está con nosotros el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, porque hay varios temas para compartir hoy con los colombianos. Hoy se adelantó una reunión con el Comité Epidemiológico y estuvimos viendo la situación en varias ciudades del país relacionadas con el COVID-19. Primero que quiero señalar es que hemos tenido diálogos constantes con el personal de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud sobre el comportamiento de la pandemia en el mundo y por supuesto también en nuestro país. Ayer lo escuchábamos en voz de la doctora Gina Tambini, la representante de los dos organismos internacionales de salud en Colombia, y ella advertía que las próximas semanas van a ser de enormes desafíos en los sistemas de salud del mundo entero y por supuesto en Latinoamérica, y existen ya razones de peso también en nuestro país para poder decir que en varios lugares se está presentando un tercer pico. Dicho eso, estamos monitoreando el aumento de las unidades de cuidado intensivo, la presión sobre el sistema hospitalario y tenemos que seguir adoptando medidas y controles. Y particularmente hemos hecho un análisis, no solamente en varias ciudades del país, sino también el análisis de Bogotá, de las medidas aplicadas el fin de semana que acabó de concluir y también de cara a las próximas semanas y particularmente de cara al próximo fin de semana. En el caso particular de Bogotá, quiero transmitir la siguiente información. En un trabajo que se adelantó hoy por parte del Ministerio de Salud, el Comité Epidemiológico y también el equipo de la Alcaldía Mayor de la ciudad, se estableció que se va este fin de semana a aplicar medida de restricción estricta a la movilidad viernes, sábado y domingo. Muy similar a lo que vimos el fin de semana anterior, obviamente con las respectivas excepciones. Pero muy importante tener en cuenta que estas son medidas de carácter preventivo para evitar un movimiento grande de contagios, seguir teniendo capacidad de respuesta en el sistema hospitalario. Circunstancias similares también serán aplicadas en otras ciudades capitales, a las cuales va a hacer referencia el señor ministro de Salud. Estaremos también en la ciudad de Medellín con estas medidas, estaremos también adoptando medidas de 2 días de fin de semana en otras ciudades que ya no tienen una presión tan grande y que no tienen un incremento tan grande de contagios, pero estaremos con este mecanismo monitoreando y previniendo un aumento exponencial de casos. Por supuesto, seguimos avanzando también en la vacunación masiva. Y quisiera señalar lo siguiente, algunas de las recomendaciones. Se recomendó a las universidades realizar virtualidad al 100% en lo posible y además a quienes requieran presencialidad y en los laboratorios tendrán la excepción, pero el mensaje de las universidades es el segundo. Los call centers en la ciudad de Bogotá deberán operar máximo al 50% en modalidad presencial, excepto los que sean para servicios esenciales. En las instituciones públicas, en la ciudad, en todo lo que son los servicios gubernamentales, la idea es mantener el 70% del personal en virtualidad y el 30% en presencialidad. Y la medida del pico y cédula también aplicará viernes, sábado y domingo hasta el lunes 19 de abril. Y se van a tener abiertos los parques y también la ciclovía en nuestra ciudad capital. Así que con esto yo quiero que escuchemos al señor ministro de Salud para hablar también sobre esta medida y otras en otros lugares del país, pero también un tema que es muy importante, ministro Fernando, y es sobre cómo el talento humano en salud va cargando su información en el portal Mi Vacuna, de tal manera que podamos tener cubierto con la vacunación a todo el personal de salud. Y como lo decía ayer también el doctor Castellanos, el director del Hospital San Ignacio, prácticamente tenemos en primera línea del personal de salud ya prácticamente cubierta la segunda dosis, que me gustaría también que habláramos sobre eso, ministro Fernando. Antes de escuchar al ministro, los invito a que veamos este mensaje sobre la plataforma de talento humano en salud para que llegue a la plataforma Mi Vacuna y entraremos a los detalles de estas medidas para el próximo fin de semana en la ciudad capital y en otras ciudades capitales de nuestro país. A partir del 16 de abril y hasta el 23 de abril se habilitará la plataforma PISIS para que los prestadores de servicios de salud hagan el cargue del talento humano en salud, profesionales independientes, apoyo logístico y administrativo, estudiantes de las áreas de salud, internos, residentes y docentes que desempeñen sus funciones en prestación de servicios de salud y su priorización en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Las personas cargadas quedarán asignadas a la etapa 2 de manera automática, teniendo en cuenta que de esta plataforma PISIS es la base de referencia para MinSalud. La información pasará a Mi Vacuna.
Es de recordar que los responsables de este cargo y de todos los grupos anteriormente mencionados son los gerentes o quien haga sus veces en los prestadores de salud. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo para usted, para los compañeros de mesa, para los colombianos. Efectivamente, como plantea el video, hemos abierto nuevamente la plataforma PISIS para cargue de personal de talento humano en salud. Nosotros tuvimos abierta la plataforma durante 3 meses. En los 3 meses la abrimos para generar el cargo de todo el talento humano en salud. Nuevamente la volvimos a abrir hasta el 5 de abril durante una semana. Y dado que hemos tenido muchas solicitudes de parte de talento humano, especialmente de trabajadores independientes de la salud, personas que hacen atención, enfermeras autónomas y médicos que hacen práctica privada, hemos decidido volver a abrirla y yo creo que esta será la última vez desde el próximo viernes 16 de abril hasta el viernes 23 de abril. Es importante que se haga el cargue en esta plataforma que se llama PISIS, porque con base en esta plataforma se alimenta Mi Vacuna y allí pueden aparecer las personas de talento humano salud postuladas y pueden postularse incluso para poder tener acceso a la vacuna. De manera que es muy importante que hagamos este esfuerzo de aplicación de llenado de la plataforma PISIS. A manera de estadística llevamos 482.366 registros de profesionales en PISIS, 289.590 registros de personal de apoyo y 60.000 registros de estudiantes, para un total de 832.000 personas que hacen parte del talento humano en salud registrados y en los cuales ya, presidente, como usted planteaba, la primera línea ya está prácticamente cerrando su primera dosis, pero nos queda todo este personal de segunda línea que es muy importante que terminemos el cargue para proceder a su vacunación. Y como usted planteaba, presidente, en el comité asesor de expertos y de epidemiólogos estuvimos revisando la situación de varias ciudades del país. Se tomaron medidas para Medellín, para Bogotá, para Barranquilla, para Santa Marta. En Medellín y Bogotá, medidas de aislamiento preventivo obligatorio los días viernes, sábado y domingo. En Barranquilla, los días sábado y domingo, y en Santa Marta igual. En Bogotá además se definió establecer la medida de 3x4, como decíamos, recomendar que las universidades vayan a virtualidad el 100% del tiempo durante estos días, igualmente que los call centers operen máximo al 50%, ya que son servicios que generan bastante aglomeración de personal y congestionan el transporte público, y la recomendación para que las instituciones públicas del orden nacional y local mantener un 70% de virtualidad en el ámbito de trabajo. La medida de pico y cédula se extenderá hasta el 19 de abril y se recomendó también abrir de todas maneras la ciclovía y los parques para que con un adecuado distanciamiento el día domingo podamos hacer algo de recreación y deporte en estas actividades. De manera que igualmente se revisó la situación de cuidado intensivo. Bogotá ha venido recibiendo personas remitidas de otros lugares del país y en ese sentido es muy importante mantener también la integridad de la red de atención de la ciudad. Y presidente, tenemos un video sobre un indicador muy importante del cual no hablamos muy frecuentemente, que es el indicador de movilidad, que por estos días es muy relevante para analizar la situación en las ciudades y en el país en cuanto a las medidas que se han tomado, señor presidente. El índice de movilidad es un indicador estratégico de seguimiento de la pandemia, el cual se puede medir de diferentes formas y permite conocer el comportamiento de la movilidad en el transporte público. También están los análisis de movilidad de Google, que revisan tendencias por región, categoría o lugar. Con este análisis se pueden conocer los comportamientos y tendencias en las diferentes épocas del año, como en Semana Santa, donde se percibe un aumento en la movilidad asociada a desplazamientos por vacaciones.
Las medidas adoptadas en movilidad en el país aportan a que las personas se queden en sus hogares y se generen menos interacciones sociales, reduciendo no solamente el contagio, sino el riesgo de accidentes de tránsito y otros eventos que requieran atenciones hospitalarias. Es importante dejar claro que no se trata de restringir las actividades sociales, sino de acoger las medidas de autocuidado para prevenir contagios. Por eso, la invitación que hacemos como Ministerio de Salud y Protección Social es a rehacer nuestra vida de forma segura para proteger tanto nuestra salud física como mental y de igual manera reducir el riesgo de contagio. Este indicador de movilidad recoge la información de cómo nos estamos movilizando a través de plataformas, de diferentes plataformas informáticas de Internet, en lugares y tiendas de ocio, supermercados y farmacias, parques, estaciones de transporte y lugares de trabajo y zonas residenciales. Quiero presentar una diapositiva rápidamente de los indicadores de Colombia, donde se ve esa reducción importante que se nos dio a lo largo de la Semana Santa. Estas gráficas nos muestran lo acontecido durante el mes pasado y cómo efectivamente durante Semana Santa se dio una reducción general en la movilidad frente al indicador de referencia de los años anteriores, pero se nos generó un incremento de personas que estaban al interior de su vivienda. La siguiente gráfica, que es para Bogotá, refiere igualmente una reducción muy importante en la movilidad a lugares de trabajo, pero una movilidad importante, creciente en los días miércoles santo hacia lugares de supermercados y farmacias y posteriormente durante los días santos, jueves, viernes, sábado y domingo, un crecimiento importante dentro de la ubicación en los lugares de residencia, en las viviendas. Igualmente, si miramos la de Antioquia, muy similar, con un crecimiento también más relevante quizá en los lugares de ocio y en los lugares de vivienda, y en Barranquilla una situación de menor reducción en general en lo que tiene que ver con estaciones de transporte, supermercados y farmacias, pero también con una acumulación de las personas en los lugares de residencia. Esto nos indica que efectivamente las medidas que toman de aislamiento reducen efectivamente la circulación, concentran a las personas en la residencia, de ahí que las residencias y las casas en las que vivimos se vuelven el lugar más relevante para realizar contagio. Por eso nuestros llamados durante estas medidas o en los tiempos que estamos dentro de la vivienda, no recibir visitas de personas que vengan de fuera en lo posible para reducir la posibilidad de contagio, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando. Y también tenemos una tanda importante de preguntas que nos ha llegado el día de hoy de la ciudadanía relacionada con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. ¿Cuál es la primera pregunta? Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Rosa Alejandra Mejía Henao y quiero preguntarle, si alguna persona no quiere colocarse una vacuna de determinado laboratorio, ¿puede pedir un cambio de marca? Buena pregunta, Rosa Alejandra. La respuesta es esta. Las vacunas se aplican según la disponibilidad. Si alguna persona excepcionalmente no quiere que se le aplique la vacuna, puede reprogramar su cita. Eso sí, puede que la reprogramación sea mucho más lejos en el tiempo. Pero además otra cosa, no es que se pospone hasta que aparezca la vacuna que la persona quiere. Y por eso lo que se ha buscado es que todas las vacunas que se tengan en Colombia sean vacunas confiables, seguras, eficaces, y eso es lo que hemos dicho desde el primer día. Así que mi recomendación, más que pensar en reagendar, es tener claridad que todas las vacunas son efectivas, son seguras y que lo que corresponde es vacunarse. El riesgo de no hacerlo es ostensiblemente más alto que el de aplicársela, porque se protege a la persona y protege también a sus seres queridos. Ministro Fernando. Sí, presidente, es una oportunidad perdida. Si dejo de vacunarme, voy a mi casa, genero un riesgo, puedo tener una afectación, puedo contagiar a otras personas y se puede generar incluso un problema de mortalidad. La verdad que es muy importante aquí vacunarnos. Todas las vacunas son igualmente buenas, son efectivas cuando se habla, e igualmente efectivas cuando se habla de la prevención de la mortalidad y de la enfermedad severa. De manera que lo importante aquí es vacunarnos especialmente en la oportunidad y la disponibilidad que tenemos de vacunas. ¿Qué otra pregunta tenemos?
Buenas tardes, mi nombre es Santiago Pinzón. Yo quiero volver al colegio de forma presencial. Mi pregunta es, ¿cuándo van a vacunar a los profesores y si están priorizados en el esquema de vacunación? Muchas gracias. Buena pregunta, Santiago. Los profesores sí están priorizados y están en la primera fase, etapa 3. Así que los profesores hacen parte de esas primeras etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, como también hay otras profesiones y oficios que son importantes para la seguridad nacional y para la gestión de importantes temas relacionados con la operación de sectores estratégicos de nuestro país. Así está definido en el Plan Nacional de Vacunación y claramente, primera fase, etapa 3, tenemos a los maestros. Ministro Fernández. Sí, presidente, como hemos expresado en varias circulares con la señora ministra de Educación, la presencialidad de los estudiantes no debe depender del hecho de que los profesores estén vacunados, como tampoco depende del trabajo, la posibilidad de ir al trabajo, ni todas las actividades que hacemos todos los días. Depende del comportamiento epidemiológico, específicamente del territorio, y aquí el llamado es a aquellos lugares. Tenemos muchos municipios que tienen no afectación o afectación en este momento, y en esos lugares debería haber presencialidad en la educación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Josué Páez y mi pregunta es, ¿cuándo terminarán de vacunar al personal de salud? Muchas gracias. Buena pregunta, Josué, y muy importante que la respondamos, ministro, a la luz del Plan Nacional de Vacunación, porque prácticamente primera línea fue fase 1, etapa 1, segunda, tercera línea, también lo tenemos en esta segunda etapa, fase 1, y lo que esperamos, yo creo que la meta que se ha fijado el Ministerio de Salud es que para finales de este mes tengamos ese talento humano en salud vacunado. Ministro Fernando. Queremos cerrar definitivamente la etapa 2. Las vacunas para el personal de la salud se encuentran allí y el problema que hemos tenido es que hemos sido bastante lentos desde muchas IPS, desde los profesionales independientes a hacer el respectivo cargue en la plataforma PICES, que como ya dije anteriormente se va a abrir desde este viernes hasta el viernes siguiente para que por favor avancemos rápidamente en el cargue y procedamos con la vacunación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Sebastián Vargas y mi pregunta es, ¿llegarán las nuevas cepas a nuestro país? Muchas gracias. Sebastián, buena pregunta. Cepas y linajes son variaciones que ocurren en este tipo de virus y por supuesto no solamente es que haya riesgos de que lleguen, es que también pueden generarse en nuestro territorio y en otros territorios del mundo, porque así se compartan estos virus que son pues como lo hemos dicho muchas veces, virus respiratorios agudos, virales. Entonces, que tengan este tipo de mutaciones y de variaciones que se contienen en lo que se conoce como cepas y linajes es normal. De hecho, son muchos países del mundo los que pueden estar teniendo también ese desarrollo de cepas y linajes, pero nosotros hemos tomado medidas de precaución para evitar que en nuestro país tengamos una circulación muy rápida y profundamente peligrosa de la cepa que fue identificada en el Brasil, lo propio con la cepa de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque entendemos que pueden ser más contagiosas y incrementan la velocidad de contagio. No necesariamente está probado que sean más fatales, pero sí es importante tener en cuenta que todas las medidas preventivas para evitar que este tipo de linajes y cepas se presenten de manera exponencial en el país hacen que todo el equipo del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud estén haciendo monitoreo y control activo sobre el comportamiento del virus en el territorio nacional. Ministro Fernando. Sí, presidente, lo que se ha hecho, por ejemplo, en ciudades como Leticia, es tener una estrategia de bloqueo epidemiológico para hacer una contención. Esa contención claramente nunca va a ser completa, va a terminar entrando de alguna manera la cepa, pero nos permite ganar tiempo y ganar la posibilidad de hacer un contagio mucho más estructurado y disperso como el que hemos tenido en Colombia, a diferencia de muchos países de Sudamérica, donde el impacto ha sido global en este momento. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, ¿qué significan los porcentajes de efectividad que los laboratorios dan sobre las vacunas? Esa es una muy buena pregunta, ministro Fernando. Yo creo que la abordemos desde el punto de vista médico. La efectividad tiene que ver con ese porcentaje de garantía, de inmunización. Y por supuesto, lo que hemos dicho siempre, una vacuna que tenga una efectividad, una eficacia superior al 50% es una vacuna apta
para poder adelantar este Plan Nacional de Vacunación. Y por supuesto lo que hemos visto es con el desarrollo de la investigación de las distintas casas farmacéuticas, pues nos hemos dado cuenta que para distintos grupos etarios y para personas con ciertas patologías la efectividad puede ser aún mayor. Ministro Fernández. Sí, se miran dos temas esencialmente en cualquier vacuna o medicamento: eficacia y seguridad. En lo que es la eficacia, lo que se establece son dos parámetros a su vez. Primero es qué tan transmisible, qué tanto corta la transmisión una vacuna, y eso se da con un porcentaje de vacunas que disminuyen la transmisibilidad en un 50, en un 80, en un 90%, pero también, y más importante, es cómo se previene, el porcentaje en el cual se previene la enfermedad moderada o severa. Moderada es la que conduce a hospitalización y severa es la que tiene una alta probabilidad de conducir a la muerte. De manera que cuando hablamos de las vacunas que hay en el mercado, las 6 vacunas y todas las que estamos aplicando en Colombia, esa eficacia siempre está entre el 89 y el 100% para la prevención de enfermedad moderada y severa, que es la acción más importante, especialmente en esta fase 1 de vacunación.